Ahora, si yo quiero representar que son cosas distintas, pero además quiero representar un juicio de ordinalidad, es decir, de magnitud, entonces ahí el número tiene una cualidad nueva y es que ese isomorfismo representa dos cosas, distintividad y ordinalidad. Supongamos, por ejemplo, que estoy haciendo una investigación y las personas que respondieron a una encuesta les pregunté acerca del nivel educativo, ¿sí? Entonces, si tienen el primario, si hicieron el secundario, si tienen algún título universitario o están estudiando en la universidad, etc. ¿Sí? Y supongamos que yo le asigno un 1, un 2, un 3 o un 4 en función del nivel educativo que tengan. Bueno, yo ahí con ese número estoy representando, uno, distintividad, es decir, que si una persona tiene un 3 y otra tiene un 4, que no tienen el mismo nivel educativo, ¿sí? Pero además estoy representando ordinalidad. ¿Eso qué significa? Que la persona que tiene 4 tiene mayor nivel educativo que la que tiene 3. ¿Sí? Suponete que, no sé, por ejemplo, si yo te digo, cuánto te gusta, no sé, el dulce de leche? ¿Sí? Y yo te digo, me gusta 10. ¿Y cuánto te gusta, no sé, el dulce de batata? Y te digo 3. Ustedes rápidamente se pueden dar cuenta que a mí me gusta más el dulce de leche que el dulce de batata, ¿sí? O supónganse, la nota en un examen. Supónganse que uno de ustedes saca un 10 en un examen y otro en el mismo examen saca 5. ¿Qué me está indicando esos números? Me está indicando primero que sacaron notas distintas y que por ende su desempeño en la prueba fue distinto. Pero además me está diciendo que la persona que sacó 10 tuvo mayor desempeño, un mejor desempeño en la prueba, es decir, que respondió mejor preguntas que la persona que sacó un 5. Ahora bien, ¿qué no me pueden decir los números cuando estamos en este nivel? Este nivel de medición se llama nivel ordinal, porque puedo establecer un orden, pero no puedo hacer juicios de proporción. ¿Qué quiere decir? No puedo decir que esta persona sabe exactamente el doble que esta otra, ¿sí? O suponete que yo te digo que a mí el dulce de leche me gusta 9 y el dulce de batata me gusta 3, no significa que a mí el dulce de leche me gusta exactamente 3 veces lo que me gusta el dulce de batata. Es decir, yo no puedo establecer juicios de orden. ¿Por qué? Porque no hay unidades adyacentes constantes. ¿Qué es esto de unidades adyacentes constantes? Significa que la distancia que hay entre los números no es constante, ¿sí? Por eso en el dibujito que aparecen acá, fíjense que la distancia que hay entre el 1 y el 2 no es la misma que hay entre el 2 y el 3 o la misma que hay entre el 3 y el 4. Es decir, yo sé que el 4, la persona que tiene 4 tiene más que la que tiene 3 y el que tiene 3 tiene más que el que tiene 2, pero menos que el que tiene 4, ¿sí? Ahora, yo no puedo decir que las distancias entre estas personas sean exactamente constantes. ¿Se comprende? En psicología, la mayor parte de las mediciones que hacemos son de un nivel de medición ordinal. ¿Eso qué significa? Que si yo te digo, a ver, del 1 al 10, decime cuánta confianza tenés de poder hacer alguna actividad. Y una persona me dice 10 y la otra me dice 5. Yo sé que la persona que me dijo 5 se siente más confiada que la persona que me dijo, perdón, la que me dijo 10 se siente más confiada que la que me dijo 5. Pero yo no sé si esa proporción es exactamente el doble. Yo sé que es más, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque en psicología no tenemos unidades constantes de medición. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando yo mido el peso de algo y los kilos, no es que hay kilos que pesan más que otros kilos. O sea, los kilos pesan siempre igual. Un kilo pesa siempre un kilo, ¿sí? Y si una persona tiene 10 kilos y otra persona tiene 20 kilos, el que tiene 20 pesa exactamente el doble que el que tiene 10, ¿sí? Ahora, en el campo de la psicología, la mayor parte de las mediciones que nosotros tenemos carecen de una unidad constante de medición. Es decir, no tenemos una unidad constante. Entonces no podemos hacer juicios sobre proporciones. No podemos decir que alguien tiene el doble o alguien tiene el triple. Y este es un problema porque nos va a limitar mucho al momento de hacer razonamientos numéricos, cálculos. Porque, por ejemplo, yo no puedo hacer divisiones si tengo una variable medida en nivel ordinal. Porque una división, no sé si se acuerdan, pero cuando yo hago 10 dividido 2 y digo que es 5, ¿qué significa? Que el 5 entra dos veces en 10, ¿sí? Es decir, cuántas veces una variable entra en la otra. Eso es lo que me está haciendo una división, ¿sí? Ahora, cuando yo no tengo variables constantes, no puedo hacer juicios de cuántas veces una entra en otra, ¿sí? Entonces imagínense que el cálculo que nosotros hacemos, por ejemplo, del promedio,
es decir, que vos agarrás tus calificaciones y las promedias, en realidad está mal. ¿Por qué? Porque estás asumiendo que esos valores son proporcionales, cuando en realidad no son proporcionales. ¿Sí? No sé si se comprende, espero que sí. Si no, lo vemos en el foro. Pero básicamente lo que tiene, la cualidad que tienen las variables nominales es que esos números me representan sí un orden, sí me dan cierta información sobre la magnitud en la cual se posee un atributo, pero no puedo hacer juicios de proporción. En cambio, eso sí lo puedo hacer con las variables que tienen un nivel proporcional, ¿sí? Es decir, hablamos de un nivel métrico de medición cuando los números me representan tres cosas de forma simultánea. Me representan que son cosas distintas, me representan un orden, pero además me representan una proporción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tomé 1 litro de Fernet, ¿sí? Y un amigo tomó 2 litros de Fernet. ¿Eso qué significa? Que mi amigo tomó exactamente el doble de lo que tomé yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando medimos en litros o medimos en centímetros o medimos en kilos, trabajamos con unidades constantes de medición. Entonces sí podemos hacer juicios de proporción. El problema que tenemos en psicología es que no tenemos unidades constantes de medición para muchas variables, ¿sí? Por ejemplo, no tenemos un depresómetro que me permita decir como un metro de depresión, ¿sí? Y vos decís, vos tenés 3 de depresión y vos tenés 9 de depresión. No significa que el que tiene 9 tiene el triple, exactamente el triple de depresión. Sí significa que tiene más depresión que la otra persona, ¿se entiende? Pero no podemos decir que tiene exactamente el triple, porque no tenemos una unidad de medida ni para depresión, ni para personalidad, ni nada por el estilo. Entonces lo que vamos a ver es cómo nos las ingeniamos en términos matemáticos para desarrollar una especie de unidad de medición que nos permite establecer proporciones entre las variables. Pero ¿qué es lo importante a tener en claro? Que cuando hablamos de medición, estamos haciendo referencia a grandes rasgos al proceso de abstracción, al proceso por medio del cual yo represento algo de la realidad mediante un símbolo numérico, ¿sí? Y que existen diferentes tipos de niveles de medición. A grandes rasgos las podemos dividir en 3 tipos. Medición nominal, donde ese número solamente me representa que eso que estoy observando en la realidad son cosas distintas. Un nivel de medición ordinal, donde ese número me está representando que esas cosas que yo observo en la realidad, o que no observo, pero esas cosas que ocurren en la realidad, son distintas y además se puede establecer un orden, que una posee más ese atributo que la otra, ¿sí? Y finalmente, mediciones métricas, que las métricas se pueden dividir en intervalares y proporcionales, no importa ahora esa diferenciación, lo que sí importa es que hablamos de mediciones métricas cuando el número me representa distintividad, me representa ordinalidad y me representa proporcionalidad, ¿sí? Es decir, ese isomorfismo, ese número está representando esas 3 cualidades. Lo que vamos a hacer ahora, entonces, ya estando claro un poco lo que son los niveles de medición, vamos a analizar cuáles son los niveles de medición típicos en psicología y cuáles son los problemas que hay cuando medimos en psicología, ¿sí?